invitamos a Fernanda, Carol, Esmeralda y Graciela para que podamos hacer un primer bloque de preguntas y que luego nos dé espacio a el break. Voy a partir con Fernanda, una pregunta para ti. ¿Cuál sería la importancia de psicoeducar en lo que es el deterioro cognitivo en personas mayores? Y aquí es importante mencionar que a los académicos les vamos a pedir respuestas precisas para que andemos bien con los tiempos de la jornada también. Bueno, creo que la importancia hoy día es fundamental, porque siempre cuando se hablaba de deterioro cognitivo solamente se pensaba en estimular lo que son las funciones cognitivas. Y hoy se da cuenta que no es nada más que eso y quedó reflejado en todas las charlas que tuvimos en este bloque a nivel latinoamericano. La prevención no es nada más que estimular el cerebro, es tener una actitud de vida saludable desde el nacimiento, no solamente desde la segunda, tercera o cuarta edad. Gracias, gracias Carol. Estamos recopilando preguntas, así que si alguien tiene alguna pregunta, que la vaya dejando en el chat, por favor. Vamos a preguntar a Carol, y ahí estoy chequeando las preguntas. Vamos a fusionar dos preguntas en una. Así que voy a hacer una pregunta un poco más global y dentro de ella hay una pregunta un poco más específica. Carol, ¿podrías recordarnos de forma sintética cuáles son los tiempos de los ejercicios de alta intensidad, los ejercicios aeróbicos que deberían tenerse en cuenta al momento de abordar a personas con deterioro cognitivo leve, con Alzheimer, y los beneficios? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué sucede en el caso de las personas que nacen con alguna discapacidad motriz? ¿Cuál o qué tanta es la predisposición a la demencia en la vejez? Así que hay dos preguntas en una para que nos puedas dar una buena respuesta. Interesante, interesante la pregunta. Bueno, hola a todos. Respecto a la primera pregunta acerca de la cantidad, ¿cierto?, de ejercicio, ¿sí?, físico. A ver, la evidencia nos dice lo siguiente, que mientras más ejercicio, ¿cierto?, realice la persona mayor, es mejor, de todas maneras. ¿Sí? En el caso de demencia, sí se recomienda, ¿cierto?, 3 veces a la semana, de 3 a 5 veces a la semana, ¿cierto?, que sean periodos graduados y que sí, sobre todo, la prescripción de ejercicio esté muy bien realizada. Yo creo que eso es fundamental. Que en sí sea una estructura, básicamente, ¿no? En la presentación yo hablaba, ¿cierto?, de que el ejercicio de alta intensidad muchas veces se resguardaba y no se impartía para las personas mayores. Hoy en día la evidencia menciona que es necesario, ¿sí? Pero sobre todo es importante los cuidados que hay que tener con los tipos de ejercicio físico y sobre todo el de alta intensidad. Eh, Neurocognitivamente hay mejoras y eso es vital y es así. Eso es, no tenemos que dudarlo respecto a eso. Respecto a la segunda pregunta, Rafael, recuérdame un poquitito la segunda pregunta. Sí, la segunda pregunta, dame un segundo. ¿Qué sucede en el caso de las personas que nacen con alguna discapacidad motriz? Ujú. ¿Qué tanta predisposición a las demencias en la vejez sería como una suerte, un factor de riesgo? ¿O qué opinas tú al respecto? A ver, respecto a eso, o sea, está bien enfático todos los factores protectores, ¿sí? Pero aquí hay que hacer como, creo que ahí también tenemos que ir mucho al curso de la vida, ¿no? A cómo la persona también enfrenta la situación. Hay muchas personas que tienen algún tipo de discapacidad motriz, pero no necesariamente, ¿cierto?, van a tener factores predisponentes que los van a llevar a una demencia propiamente tal. De todas maneras, aunque la persona tenga algún tipo, ¿cierto?, de discapacidad del punto de vista motriz, el ejercicio físico, la actividad física va a estar presente de todas maneras y también va a ser un factor protector desde la parte neurocognitiva. Por lo tanto, yo la verdad que no sería tan tajante como para decir, ¿cierto? Existe un porcentaje que te va
a llevar a tener un tipo de demencia o no. Creo que la potencialidad y sacar lo mejor, ¿cierto? Desde la potencialidad en una persona es lo fundamental. Gracias, Carol. Sí, los invitamos a que puedan ir dejando preguntas. Tenemos preguntas para todas las académicas expositoras y la idea es dar una primera ronda de preguntas y si tenemos nuevas preguntas, dar una segunda ronda de preguntas dentro del tiempo que tenemos establecido para este espacio de mesa redonda. Así que vamos a avanzar con una pregunta para Esmeralda y que vamos a tratar también ahí de hacer dos preguntas en una, ¿ya? Una pregunta que es bien específica, dice, ¿cuáles serían las estrategias que se pueden tener en cuenta para una persona mayor que está privada de libertad en el entorno de atención diferencial en el contexto carcelario? Esa es la primera pregunta, ¿ya? Y creo que lo mencionaste en la presentación, pero también está la pregunta de cómo podemos ayudar a entender de qué manera podríamos motivar a las personas mayores para que participen socialmente, dado que hay personas mayores que se aíslan y no aceptan participar en ninguna actividad que se les ofrezca. Así que te dejo las dos preguntas en una. Gracias, Esmeralda. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, esa es una realidad muy contextualizada y muy importante aquí en mi país. Hay muchas personas privadas de libertad por ciertas medidas que se han tomado en las políticas públicas de seguridad aquí en El Salvador. Es un reto importante y tiene que ver mucho con la toma de decisiones que deben de ejecutar, ¿verdad? Hacer las personas que administran estos centros. Las personas privadas de libertad en general, sin importar la edad, ya están en una situación de aislamiento. Desde la universidad, por ejemplo, tenemos un programa donde se trabaja con personas privadas de libertad en diferentes aspectos vinculados a lo social, a la salud mental, a la actividad física también. Hay un currículum, hay un programa educativo para ellos. Y yo creo que quizás justamente esa sería mi forma de responder de una manera más práctica para no dar tips específicos, porque creo que cada realidad de las personas privadas de libertad es diferente de país en país, pero buscar cómo se pueden hacer asocios con las universidades para crear estos programas que busquen la promoción de la salud mental, de la salud cerebral, de la socialización de ellos. Y en cuanto a la segunda pregunta sobre cómo hacemos para motivar a las personas adultas mayores que están aisladas y que les cuesta mucho buscar y socializar. Algo que hemos encontrado nosotros y que somos pues muy promotores de ello, tiene que ver con dar tres pasos atrás antes de ponernos a sugerir cosas o actividades o programas a los que pueden participar. Y eso tiene que ver con la principal barrera que es el edadismo. Las personas que no somos adultas mayores tenemos una gran facilidad para imponernos sobre las personas mayores. Entonces les queremos decir qué es lo que les conviene hacer, qué es lo que deben de hacer. Y ahí es donde cometemos un error, porque entonces estamos partiendo desde nuestra experiencia como persona joven, persona adulta media, y lo primero que se debe de hacer es platicar con la persona. Esa es la estrategia más básica que podemos hacer. Platicar para identificar cuáles son esas barreras individuales, sociales, a veces estructurales también de los edificios, que les impide o que les desmotiva participar. Yo creo que centrar esa intervención desde la persona a la que deseamos motivar es lo mejor. Y de cara un poco más con vista a las políticas públicas, identificar y tener mapeado, ¿verdad? El listado de lugares donde se puede sugerir a la persona que participe. Pero cerrando mi participación en esta primera ronda, la invitación es justamente a hacer intervenciones que estén centradas en la persona, preguntándole a la persona misma por qué
¿qué es lo que le desmotiva o qué es lo que le obstaculiza participar para entonces poder hacer estrategias que estén diseñadas a la medida? Muchas gracias, Esmeralda. Tenemos una pregunta también para Graciela. Denme un segundo, por favor. Graciela, si la flexibilidad es un factor importante para el envejecimiento sano, en ese caso, la religión podría funcionar como un factor de protección, pero también de riesgo si es muy rígido. ¿Qué pudieras comentar al respecto? Estás muteada, estás en silencio. Es muy interesante la pregunta. En primer lugar, tenemos que diferenciar espiritualidad de religiosidad. Como ustedes saben, no es lo mismo. Una persona puede ser atea y ser muy espiritual, porque me refería cuando hablaba de espiritualidad a todo lo que tiene que ver con la renovación de valores a lo largo del envejecimiento que vamos haciendo, ¿no? Cuando envejecemos bien, con renovar el sentido que le queremos dar a nuestra vida, con trabajar por lograr la trascendencia, todo eso tiene que ver con la espiritualidad. Ahora, cuando la persona es religiosa, adscribe a una religión, ahí nos podemos encontrar, como bien dices, con la posibilidad de que sea una adscripción flexible o rígida a una religión. Es decir, estamos hablando con una adscripción rígida a lo que es el dogmatismo, ¿no? El fanatismo religioso. Entonces, de esa manera la persona se aferra, ¿no? Como decía, como que la religión viene a dirigir toda su vida, ¿no? En esos casos pienso que está poniéndose en una posición de riesgo porque no se está haciendo cargo de lo que le compete a cada uno respecto a hacerse cargo de su envejecimiento en todos estos factores que mencioné. Entonces, suele pasar en el cuestionario Mi Envejecer, por ejemplo, cuando pregunto hasta qué edad querrás vivir, por ejemplo, que recurren, bueno, se dejan en manos de Dios en todos los aspectos, ¿no? Entonces, esa sería, ¿no? Mi respuesta, este equilibrio, ¿no? Siempre que tenemos que ir logrando a lo largo de nuestra vida. Gracias, Graciela. Vamos a retomar porque hubieron varias preguntas también para Carol y para Esmeralda, así que voy a retomar ahí con un par de preguntas. En el caso específico de Carol, hay una pregunta específica, denme un segundo por favor, que estaba orientada a cuáles serían los parámetros de prescripción del ejercicio cardiovascular. Es una pregunta amplia, pero te agradecería que la enfocaras un poco en el ámbito en el cual estamos conversando, que es las personas desde la perspectiva del envejecimiento saludable, pero también desde la perspectiva de las personas con deterioro cognitivo leve. Y hay dos preguntas que fueron un poco conceptuales, que también las voy a hacer, que una es si cuando hablamos de persona mayor nos referimos a tercera o cuarta edad, o ambas indistintamente, una pregunta conceptual, y la segunda, ¿qué se entiende por flexibilidad sináptica? Así que la primera es del tema y la segunda sobre conceptos que tú mencionaste. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Ya, a ver, lo primero es el ejercicio cardiovascular, ¿no? El ejercicio cardiovascular, bueno, la evidencia a nosotros nos dice que si lo relacionamos, empezamos a relacionar con la parte cognitiva, ¿cierto? El ejercicio en sí no lo podemos sacar desde el punto de vista de la cognición, porque toda la parte motriz va completamente relacionada con la cognición. En el caso de lo cardiovascular, en las personas mayores, lo primero que hay que hacer para tener un enfoque cardiovascular es realizar una muy buena evaluación y estar seguros, ¿cierto?, de que el ejercicio en el enfoque del sistema cardiovascular va a estar en parámetros de seguridad. Ahora, si nosotros hablamos de prescripción propiamente tal, de dosis de ejercicio, ¿cierto? Generalmente, ¿cierto? La literatura nos dice y se recomienda 2, 3 veces a la semana, con intervalos de reposo, ¿cierto? Que la prescripción, al igual que lo de HIIT, esté muy claro con el inicio, con el desarrollo, y, ¿cierto? Y con lo final. Y vuelvo a repetir siempre, los parámetros de seguridad tienen que estar muy claros, ¿sí? Para las personas mayores. Y no solamente por ser persona mayor, sino que en realidad en todos los usuarios desde el punto de vista motriz.
Ahora, la segunda pregunta era acerca de las personas mayores, tercera o cuarta edad. ¿Estás Exacto. muteado, Rafa? Perdón. Si el concepto de persona mayor hacíamos alusión a tercera o Sí, cuarta edad o indistintamente, esa es la sí. primera, y la segunda, que es la flexibilidad sináptica. No, no, no. El concepto de persona mayor básicamente no tiene que ver, no tiene esta segmentación de tercera o cuarta edad, indistintamente. Al menos así, ¿cierto? Se planteó. Y lo de flexibilidad sináptica, que es muy importante, que finalmente en muchas investigaciones mencionan, ¿cierto? De que el ejercicio físico tiene esta capacidad para poder realizar nuevas conexiones de sinapsis, que finalmente, ¿cierto? En este proceso de sinapsis, en este proceso de conexión, la persona sea capaz, ¿cierto?, de generar nuevas redes y de diversificarlas, básicamente. En eso uno se refiere cuando hay estudios acerca, ¿cierto?, de que, por ejemplo, un aumento del BDNF aumenta la flexibilidad sináptica y aumenta también el periodo de la neurogénesis. Netamente es la diversificación, a eso es lo que se refiere básicamente la evidencia respecto a esto. Estás muteado. Gracias, sí, sí, sí. Gracias, Carol. También tenemos otra pregunta que quedó para Esmeralda y que posiblemente también aconsejaría retomar esa pregunta quien la hizo para el siguiente bloque, porque de hecho en el siguiente bloque también vamos a hablar de deterioro cognitivo en personas que tienen déficit auditivo, así que el consejo es para que pueda retomar esa pregunta posteriormente. Pero la pregunta para Esmeralda es en personas con disminución auditiva, ¿cómo buscar la participación social? Muy bien, muchas gracias. Una excelente pregunta porque el déficit auditivo la prevalencia es alta entre las personas mayores. Yo creo que aquí es donde tenemos que regresar a esta importancia de la revisión que hacemos de nuestras actitudes frente en general a las personas con discapacidad, ¿verdad? No hay una estrategia específica que podamos decir es para las personas con déficit auditivo. Tiene que ver en general con nuestras actitudes, con nuestras posibilidades, programas, actividades que tengamos, políticas, ¿verdad? Que tengamos alrededor de la integración de las personas con diferentes déficits sensoriales. En el caso específico de las personas adultas mayores, el rol de la familia va a ser muy importante y el rol de la comunidad va a ser central, su vecindario, por ejemplo, su grupo de amigos, los grupos a los que pertenece en general, porque estas son de esas pequeñas adecuaciones que hacen una gran diferencia. Entonces, frente a la presencia del déficit auditivo, para promover la participación, lo primero que hay que hacer es detectar el déficit auditivo, porque muchas veces lo que suele suceder en los grupos sociales es que naturalizamos el déficit, a la persona entonces se le empieza a elevar la voz. Con ese elevar la voz hay ciertas expresiones que se pueden interpretar como expresiones de agresividad o de una comunicación verbal violenta hacia la persona adulta mayor con déficit auditivo. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es detectar e intervenir. Existen ya una gran cantidad de aparatos, ¿verdad?, que nos permiten compensar el déficit auditivo en cualquier edad y específicamente en las personas mayores. Y hay buenos aparatos, ¿verdad? Desde los aparatos que apoyan hasta el implante coclear mismo, que es una intervención que es un poco más cara y quizás no está disponible en todos nuestros sistemas públicos, pero que permiten esa compensación. Y allí la participación social va a ser importante porque no sabemos cuánto tiempo ha pasado la persona mayor con déficit auditivo. Recordemos que el oído oye y el cerebro escucha. Entonces, hay que tener mucha paciencia, incluso en ese proceso adaptativo de tener un aparato o de un implante, porque la persona básicamente su región temporal va a tener que reaprender a escuchar el lenguaje. Y el lenguaje sabemos que es la herramienta número uno de socialización. Por lo tanto, para contestar de forma resumida, número uno,
reflexionar sobre cuáles son nuestras actitudes y esas políticas que existen también alrededor de los déficits sensoriales en general. Número dos, si sabemos o tenemos sospecha de una persona con déficit auditivo, lo que hay que hacer es detectar, ¿verdad? Detectar, intervenir. Y número tres, comenzar un proceso de socializar con esta persona ahora que ya tiene este aparato compensatorio, porque tenemos que reeducar otra vez al cerebro al lenguaje hablado, ¿verdad? Y número cuatro, bueno, pues nuevamente pensar desde lo familiar, desde lo comunitario, desde el vecindario, ¿verdad? En actividades de uno a uno que permitan a la persona reeducar su cerebro para la socialización, ¿verdad? Las actividades que son en grandes grupos quizás no van a ser actividades que sean efectivas en la actividad cerebral, para la estimulación cerebral, pero sí las actividades que son de conversaciones de uno a uno. Gracias, gracias Esmeralda. Y vamos a cerrar con una última pregunta que hay para Graciela. Eh, ¿Cómo incorporar en la BGI el cuestionario? No explicita cuál, ya en tal caso aplicarlo a una persona mayor ya narcisa o rígida establecida y el cuestionario, si sería eficaz el cuestionario FAPREN. Bien, muchas gracias por la pregunta. En la BGI, Valoración Gerontológica Integral, se utilizan para un primer screening herramientas cortas, rápidas para aplicar y para evaluar. Por lo tanto, el cuestionario Mi Envejecer, en primer lugar, que hablaba del cuestionario en la pregunta, en realidad no sería, digamos, aplicable porque al ser cualitativo, implica darnos un momento de reflexión, que implica un buen periodo para reflexionar sobre nuestro propio envejecimiento. Es muy útil, lo usamos cuando formamos, por ejemplo, recursos humanos en la primera clase de toda carrera o curso, y también con personas mayores en talleres. Pero lo sí aplicable que proponemos para la BGI es el inventario FAPREN, que es cuantitativo, en su versión abreviada. Justamente por eso lo hicimos, porque la versión abreviada con 30 ítems permite una aplicación y evaluación rápida, y lo que nos va a permitir aportar, más allá de indagar si hay depresión o hay deterioro cognitivo, nos va a permitir detectar justamente en qué dimensión la persona cuenta con factores de riesgo y además en cuáles cuenta con factores protectores. Cuando decimos factores de riesgo, estamos hablando de lo contrario al factor protector, es decir, si la persona no hace un autocuestionamiento habitualmente de su accionar, es una persona rígida que responde siempre yo soy así y no voy a cambiar, ese sería un factor de riesgo, por ejemplo. Entonces detectamos puntualmente, para eso nos sirve, para detectar puntualmente en qué áreas, en qué dominios, en qué dimensiones intervenir, apoyándonos en los factores protectores que tiene esta persona. Por ejemplo, si es una persona que ejerce el autocuidado, una persona que es capaz de compensar pérdidas con ganancias, entonces esa es la utilidad de incorporar el inventario FAPREN en su versión abreviada, y que pronto vamos a publicar el resultado de la investigación. Ya les vamos a avisar. Gracias, Graciela. Bueno, aprovecho de agradecer en esta primera parte de la jornada, en nuestro primer bloque, que ha puesto el acento en la salud cerebral y el envejecimiento saludable. Agradecer las presentaciones de María Fernanda López, terapeuta ocupacional de Argentina, Carol Saldías, kinesióloga de Chile, Esmeralda Valdivieso, psicóloga de El Salvador, Graciela Zareski, psicóloga de Argentina.